Bueno amigos, en el año 2014, siguiendo todos los días a Antonio García Trevijano en su podcast, recuerdo que me quedé sorprendidísimo cuando comenzó a tratar todo el tema de Ucrania. Se había producido a finales del año 13 un golpe de Estado en Ucrania, en Euromaidán, y allí, como don Antonio tenía una especie de casi, no sé cómo llamarlo, no una idea especial, pero sí que alguien que nos contaba desde Polonia todo lo que sucedía en toda esa zona y con una prensa un poquito más interesada en el asunto, qué es lo que realmente había detrás de todo lo que se estaba produciendo en Ucrania. A mí me sobrecogió, porque me di cuenta de que yo geopolíticamente tenía muy poca idea de lo que sucedía en Europa. Y recuerdo que en aquel entonces Antonio hizo una serie de predicciones que se han ido cumpliendo durante los últimos 2 meses. Y es que, efectivamente, él sabía perfectamente que había un interés enorme en no estar unida Europa con Rusia, es decir, había muchos intereses económicos que de algún modo se beneficiaban de que Europa no estuviera unida a Rusia, y una de las piedras de toque por la que se le podía realmente hacer daño a Rusia es con la posibilidad de, en Ucrania, justo en la frontera con Rusia, un país con una gran cantidad de rusófilos, de rusoparlantes y además de ciudadanos muy cercanos a Rusia, el introducir la posibilidad de no solamente alejarse de Rusia, sino acercarse a la Unión Europea y con ello también poner sobre la mesa el debate de la entrada de Ucrania en la OTAN. Ahí quedó el asunto, hasta que ya habéis visto en los últimos meses lo que ha sucedido. Claro, efectivamente, lo que se está contando, el relato que se está contando en Occidente es sobrecogedor. Porque quienes recordamos aquellas vivencias con don Antonio, estamos escuchando ahora cosas absolutamente abominables de lo que hay detrás de esa guerra en Ucrania, guerra que se lleva produciendo 8 años. Ese es el tema al que vamos a tocar hoy. Lo haremos de la manera más sintética posible. Igual tenemos que dedicar más de uno, pero sí que es muy importante que hablemos de ello porque ese tema está poniendo sobre la mesa otros muy cercanos a nosotros que nos importan de manera inmediata y que es muy importante tratar y que en parte haremos hoy. Como siempre lo haremos con la ayuda de nuestro querido amigo, mejor amigo que abogado, y miren que es buen abogado, Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Hola Alberto, pues encantado de abordar este tema que desde luego es un tema fundamental en estos días para entender un poquito por dónde puede ir nuestro futuro, ¿no? Así que adelante. Ya sabéis que todo esto es posible gracias a nuestro jefe, Alejandro Villalba, que es el que luego sube los vídeos y hace que vosotros podáis verlo. Fijaos, el gran, como diría Felipe González, el gran impacto de la situación no solamente es haber visto cómo efectivamente la OTAN ha dado un paso más en el intentar provocar a Rusia. Recordad que todo lo que se está ahora mismo produciendo en Ucrania es gasto de armas. Cuando un país pide armas, como es el caso de Ucrania, a la OTAN, esas armas normalmente se dan a modo de deuda. Yo te voy a dar las armas, pero a cambio tú vas a tener un X crédito conmigo de cara al futuro. Hoy en día el mundo sobre todo se mueve a base de deuda, y cuanto más deuda tienes conmigo, más probabilidades hay de que tú en el futuro hagas lo que yo quiero. Y eso es realmente a lo que obedece la entrega de armas que estáis viendo cada 2 por 3 anunciada a bombo y platillo en favor de Ucrania. Pero esas armas son dinero y sobre todo son beneficio al complejo militar estadounidense, el complejo militar industrial, que es el que mejor hace negocio con todo esto. Hace unos días César Vidal nos contaba en su podcast que a la hora de ver quiénes ganaban en todo este conflicto nos encontrábamos con los mismos de siempre, con BlackRock y Vanguard, que son los 2 fondos de inversión más grandes del mundo. Cuando tú miras cuáles son los accionistas mayoritarios de Lockheed Martin, de Raytheon, de Northrop Grumman, es decir, las empresas de armas más importantes de Estados Unidos, te encuentras con que en sus accionariados están en gran medida estos 2 grandes fondos de inversión. Pero no solamente eso. Si luego tú te vas a las compañías biofarmacéuticas, las que durante estos 2 años han conseguido que los estados impongan pasaportes sanitarios para que tú te inyectes una vacuna que de antemano ya se dice que no va a impedir la transmisión, si vamos a esos accionariados nos encontramos otro tanto de lo mismo. Vanguard, BlackRock, hay más, pero en esencia son esos 2 los que están en todas las salsas. Pero fijaos, ya no es eso lo más grave. Lo más grave es que si tú te vas
a los medios de comunicación, y no te hablo solamente de los Estados Unidos, te hablo de Antena 3, te hablo de Mediaset, y miras cuál es su núcleo accionarial, te vas a encontrar con Vanguard, con BlackRock. Probablemente te preguntes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Fijaos, si hay beneficio para una de mis compañías, yo voy a obtener beneficio. Y si para justificar una guerra en la que los países deberán aprobar un presupuesto para enviar armas a Ucrania, yo tengo que en los medios de comunicación hacer ver a la ciudadanía que esa guerra es imprescindible, mis beneficios van a ser todavía mayores. Y eso es exactamente, en el plano económico, que es el que más me toca a mí directamente en mi trabajo, lo que se está viendo ahora mismo en Ucrania. Los intereses mediante la manipulación de la ciudadanía económicos de una minoría que ni siquiera está en España, está fuera de España. En ocasiones hemos hablado muchas veces, Emilio, y te pido que me cortes y en un momento determinado lo ves oportuno porque será fenomenal, hemos hablado de la influencia de personajes como Soros en la política mundial. Obviamente Emilio tiene toda la razón. Hay personajes que ya están más que caducos. Sin embargo, esos personajes, concretamente en este caso de este hombre, no tienen una función de buscar unos intereses propios en un sentido. Es decir, voy a intentar y poner el globalismo porque yo lo valgo, porque sí. No, George Soros ha sido toda la vida un lobista del sistema financiero americano. Y normalmente es quien canaliza los intereses actualmente de la élite americana en función de lo que a nivel internacional interesa a esas élites. En España probablemente sea también cierto, volviendo a citar lo que dice César Vidal, que vivamos ya dentro de lo que es la agenda globalista. Y es más que probable, por lo que se está viendo en la forma de actuar, en este caso de Sánchez, que es quien gobierna ahora, que todas las decisiones que está tomando lo está haciendo para agradar a alguien fuera de España. Así es que, mucho ojo, porque lo que estamos viviendo ahora es un cambio total, no sé si de paradigma, pero sí por lo menos un cambio en el sentido de que lo que habíamos vivido hasta ahora se está acelerando en nuestra contra y de qué manera. Cuando veis toda la propaganda que se está viendo en los medios de comunicación sobre teóricos bombardeos civiles del ejército ruso, lo único que se pretende, y os lo digo porque las imágenes que se mostraron durante las primeras semanas, yo ya he dejado de ver el telediario, eran imágenes que yo conocía de meses atrás de bombardeos que Zelensky había realizado en Donbass. RT, que es la televisión rusa, la que han censurado en Europa, emitía esas imágenes ya desde hace mucho tiempo. Y cuál no es mi sorpresa cuando me encuentro en el telediario de Televisión Española y en el telediario de La Sexta, no solamente videojuegos, sino imágenes de edificios que a mí me sonaban de algo. Bueno, pues posteriormente, escarbando, efectivamente confirmo que las imágenes en las que se acusaba a los rusos de bombardear edificios civiles eran edificios civiles que meses antes de empezar este conocimiento común de la guerra que lleva desarrollándose 8 años en Ucrania, eran edificios que había bombardeado Ucrania en Donbass. Es muy importante entender que estamos ahora mismo en un mundo en el que la idea que se nos va a transmitir es monolítica y prácticamente siempre va a ser en función y en beneficio de intereses extranjeros y en contra de nuestros propios intereses. Cuando se hace esa lluvia de imágenes, ese llegar a vuestras emociones, que si tantos muertos la semana pasada se daba también en los telediarios, los muertos, 20 muertos por Rusia el día de hoy, y luego nos encontrábamos con que eran 20 muertos generados por Ucrania en Donbass. Yo no digo que las tropas rusas no estén haciendo lo que estén haciendo. Lo que sí digo es que cuando se está diciendo ese no a la guerra genérico, en realidad es un brindis al sol. Y normalmente, y lo veréis en todas las intervenciones, cuando se dice yo no a la guerra, bueno, pues si no estás a favor de la guerra o si estás en contra de la guerra, lo que se debería hacer es intentar escarbar en las causas reales que llevan a la guerra. Y no dejarlo en un no a la guerra genérico para de algún modo quedar bien con la galería o con el colectivo con el que estás en ese momento debatiendo, que es lo que se ve en todos los medios. Y si vamos a las causas de la guerra, lo que nos encontramos es unos gobiernos europeos con muy poca personalidad,
España muchísimo más. Un gobierno alemán que ha tenido una astucia enorme para saber aprovechar los daños que iba a sufrir con las sanciones que le ha obligado Estados Unidos a imponer a Rusia, de entrada la imposibilidad de activar el Nord Stream 2, lo cual no tiene tanta importancia como se está diciendo, porque a cambio van a poder activar el antiguo gasoducto que iba por Ucrania, el que habían tenido que cerrar porque los ucranianos robaban el gas. Con lo cual, energéticamente no es un gran problema. Sin embargo, esas sanciones que van a dañarnos a todos, en caso de otros países, como es el que acabo de citar de Alemania, es muy diferente. ¿Por qué ha pasado de soslayo esto que os voy a decir ahora, pero es clave de cara a la geopolítica mundial? Y es que dentro de las negociaciones que Estados Unidos ha llevado a cabo con Alemania durante las últimas semanas para que Alemania aceptara fijar esas sanciones contra Rusia, Alemania ha pedido como contrapartida la posibilidad de que se le deje reactivar su independencia militar. Independencia militar que no tiene desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, para ello ya ha designado un presupuesto de 100.000 millones de euros, que podría haber sido más o menos, y obviamente también Estados Unidos le ha dicho: sí, los vas a utilizar para armas, no hay ningún problema, te levantamos esa imposición de la Segunda Guerra Mundial, pero te los vas a gastar en armas que yo te voy a vender. Estos días los periodistas se tiraban de los pelos en España cuando decían que Alemania traicionaba el proyecto del Eurofighter, ese avión europeo de combate, porque iba a comprar los aviones a Lockheed Martin, 35 cazas F-35, no, 35 no, eran 20 cazas F-35. Claro, no se planteaban que realmente eso es parte del acuerdo al que ha llevado Alemania con Estados Unidos para poder reactivar una política militar propia. Sin embargo, si vamos a otros países como España, nos encontramos que somos la más nada de las nadas. Y claro, cuando tú te pones a pensar en ese régimen del 78, en el que estos días hoy atrás escuchaba cuando llega Kissinger a España para firmar en el 76 ese acuerdo de amistad con Estados Unidos, España y Estados Unidos, la frase que siempre se ha dicho que Kissinger le dijo al rey Juan Carlos, le dijo que a Estados Unidos no le interesaba una España fuerte. Y probablemente por eso surgió ese estado de las autonomías que tenemos, que obviamente fomentan los nacionalismos locales. Probablemente por eso tenemos un sistema sin separación de poderes y sin representación. Y en la degeneración de ese sistema, que es inevitable a lo largo de 45 años, lo que tenemos es un presidente que solo pretende agradar a esa teórica, que yo creo que ya es real, Agenda 2030, esa agenda globalista. Y es muy importante porque ahora mismo ya es muy difícil ver otra versión que no es la que te están dando en el telediario. Cuando un gobierno ha decidido dar 15 millones de euros a una compañía de audiovisual, un Telecinco que está en pérdidas o que necesita esos 15 millones de euros, lo hace por algo. Lo hemos vivido durante la pandemia con las vacunas y lo estamos viviendo ahora con el conflicto de Ucrania. Ojo, porque se está produciendo una aceleración en el camino que toman los que vienen de fuera, es decir, los que van a tomar tu país, porque tú tienes un gobierno títere al no tener un sistema de representación. Y como no os quiero dar una charla, que estos días bastante estoy dando con este tema, me gustaría que Emilio, que por ahí tienes un artículo excepcional, no sé si quieres ya introducir tu artículo o quieres hacer alguna puntualización, algún comentario de lo que acabo de decir yo ahora, estará genial. Pues sí, Alberto, me voy a apoyar en esa introducción que has hecho magnífica, porque me da pie a recoger 2 o 3 reflexiones que creo que son necesarias para subrayar en este proceso acelerado, como muy bien indicas, en cuanto a esta inestabilidad que hoy vivimos en Europa y que ya he oído a 2 coroneles del ejército español de calificarlos de estado de guerra, cosa que a mí me alarma, ¿no? Porque, claro, es que estamos hablando de militares españoles diciendo abiertamente que Europa está en guerra. Entonces, ¿cuál es la situación, no? Y tú vienes marcando, para empezar, unos intereses económicos que no son evidentes, de los que no se hablan, de fabricantes de armas estadounidenses, vinculados a movimientos geoestratégicos en Europa. La pregunta que yo me tengo que hacer en primer lugar es, ¿esta guerra ha podido ser un fracaso político? Porque es que nadie habla de la responsabilidad política de los eurodiputados o de los presidentes de gobierno de los países de la Unión Europea.
Digo esto, Alberto, porque es que tuve que ver en un programa hace un par de semanas a un exministro del Interior de España discutiendo con un, creo que actualmente eurodiputado, abogado, que llevo yo oyéndolo en la radio años y años, discutiendo, uno diciendo que existía censura informativa. El ministro del Interior, el exministro del Interior español decía que efectivamente había censura informativa en España. Y el eurodiputado y abogado que llevo oyéndolo en la radio, opinando de todo y sabiendo, además hablando con cierta acritud, en tono agrio, afirmando que eso de que había censura informativa en España, que él ha hablado siempre con libertad y nunca le han dicho nada de que tú no pudieras decir. Claro, al escuchar a este señor, a este actual político y abogado de carrera, me di cuenta de que es un personaje complaciente con el sistema. Porque si un exministro del Interior estaba diciendo, hombre, ¿cómo dices que no hay censura informativa en España? Y este señor RQR, que sí, que él ha podido hablar, claro, usted sí puede hablar porque el sistema le bendice. Absorbe su opinión. Claro. Aunque sea crítica. Pero es que este mismo señor no hace autocrítica de su posición como eurodiputado, de la situación a la que nos están o nos abocan, de la situación en la que se encuentra Ucrania. ¿Qué responsabilidad tienen los políticos actuales de esta situación? Y la diplomacia. Es que yo he tenido que también ver intervenciones de diplomáticos españoles que tomaban la palabra, hablaban en ese tono, ¿cómo diría?, ¿no?, sofisticado, con un toque british, y cuando terminas es que no entiendes nada de lo que ha dicho y muchas es que no veces ha dicho nada, Emilio. Llegas a saber algo en concreto. O sea, en los que sueltan una serie de palabras que suenan bien y no has dicho nada. Nada. O sea, orientar cero a la opinión pública. Fíjate. Y por supuesto, disculpa, y por supuesto, un criterio disidente, ni uno. Claro. Fijaos, estos días atrás, ya hace varias semanas, que cuando tú querías informarte de qué es lo que estaba interesado, por poner un ejemplo, el gobierno ruso que tú supieras. Yo no estoy hablando que el gobierno ruso con su medio RT Televisión vaya a decirte todas las verdades. Pero tú sabes ya lo que pasa aquí, con lo cual obviamente la versión de un lado ya te la estás de algún modo inyectando en todos los medios. Vamos a ver qué dicen los rusos. Y yo me encontré en los medios rusos, lógicamente en una justificación de sus acciones, obviamente, pero sobre todo me encontré algo que no vi aquí y que es muy importante. Y es que cuando Putin iba a dar una comparecencia, la comparecencia se traducía y se emitía íntegra. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque si luego te ibas tú ese mismo día al telediario en España o a cualquier otro medio de occidental, te encontrabas con que no aparecía la comparecencia, sino la interpretación de la comparecencia. Claro. Putin amenaza con tal. Tú escuchabas a Putin y no había ninguna amenaza en lo que estaba diciendo. Estaba exponiendo la situación tal y como se estaba produciendo. Es decir, que si tú oías a Putin y veías el telediario, te dabas cuenta de la manipulación. Bueno, pues ¿cuál ha sido la decisión que se toma por parte de la Unión Europea? Censurar la emisión de RT Actualidad, que es la televisión del gobierno ruso, y Sputnik, que es otro de los medios que también te daba las intervenciones íntegras. De hecho, yo en Twitter he colocado muchos fragmentos de intervenciones para que se viera lo que realmente estaban reclamando los rusos. Pero es más, Alberto, es que fíjate, porque se está censurando efectivamente la emisión de televisiones rusas. Pero es que tiene que ver con el artículo que ahora referiré. Es que también se está censurando la disidencia o el pensamiento discrepante de la narrativa oficial impuesta por todos los medios europeos y estadounidenses. Espérate que no nos censuren el vídeo. Espérate. Bueno, bien, pues ya está. Pues si no se nos censura, pues algún mérito tendrá ello, desde luego. En Estados Unidos está pasando, Alberto. Es que está pasando. No, desde luego, desde luego. O sea, a mí me interesa mucho ver qué está sucediendo en Estados Unidos, porque parto de la base de que todavía existe un pensamiento crítico frente al establecimiento de Washington, ¿no? Y es precisamente por ahí por donde me di cuenta de que había una corriente, opinión de militares estadounidenses advirtiendo de que el movimiento de la OTAN de aproximarse a la frontera rusa era entrar en la
esfera de intereses profundos de la estabilidad geopolítica rusa. Y que, sin embargo, Estados Unidos no tenía ningún interés tan fuerte como Rusia para defenderlos en esa zona, como Ucrania, ¿no? Esto también, de esto se hizo eco también Carlson, el analista político de la Fox. Bueno, pues estas opiniones que se fundamentan en toda una posición asentada por Obama y por agentes de inteligencia estadounidenses durante años pasados, este relato hoy está siendo atacado, pero furibundamente, por la ortodoxia de la posición de apoyo a Ucrania en todo esto, ¿no? No a Ucrania, además no es a Ucrania, es a Zelensky, claro, y a la situación a la que se ha visto abocada los ucranianos, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿hay libertad de pensamiento? Ahí está. Porque claro, alguien dirá, bueno, pero a mí nadie me dice lo que tengo que pensar. Pero si tú no escuchas otra cosa, si tú vas a hablar con tu familia, conociendo lo que más probablemente pueda estar sucediendo detrás de la cortina en Ucrania, y a toda tu familia le han lavado el cerebro, ¿qué tema puedes tú tratar que sea relevante sobre geopolítica? Cuando en el momento en el que dices, oye, que igual aquí hay más intereses de lo que está viéndose. Ah, ¿qué pasa? ¿Que justificas a Putin? ¿Justificas a Putin? Eso es la no libertad de pensamiento. Es decir, la no libertad de información. De tú acudir y acceder al medio que consideres oportuno, no solamente porque quieras seguir a ese medio, sino porque quieres escuchar más versiones de lo que pueda estar sucediendo contadas por otros, no solo por los mismos. Pues ahí está la clave. Ahí está el fondo de lo que queremos hoy hablar. La libertad de pensamiento que se nos está robando con ese proceso de aceleración al que hacíamos referencia al principio. Perdona, Emilio, pero es que lo has llevado justo al punto clave. Y precisamente ahí quería empezar haciendo alusión a lo siguiente. La Constitución estadounidense recoge y regula solamente un delito. Fíjate, Alberto. Los redactores de la Constitución estadounidense tuvieron la precaución de tipificar únicamente un delito en la Constitución, y es el delito de traición. Es de lo más grave que puede cometer un estadounidense en su suelo patrio. De hecho, puede llevar incluso condenas de pena capital, pena de muerte, en la ley federal y en algunos estados, ¿no? ¿Por qué los padres de la Constitución estadounidense decidieron tipificar y describir el delito de traición en la Constitución estadounidense? Bueno, pues porque eran conscientes de que el poder político siempre ha utilizado la acusación de traición a aquellos pensamientos o a aquellas críticas que se le hacía desde dentro de su propia nación en contra de los intereses que quería imponer ese gobernante, ¿no? Hasta tal punto que los propios padres de la Constitución, como recoge alguna sentencia de un tribunal federal, fueron vistos como traidores por la propia corona británica, cuando se rebelan y reclaman la independencia de las 13 colonias estadounidenses. El tema es el siguiente. Lo que estaban haciendo los padres de la Constitución estadounidense era salvaguardar la libertad de crítica al gobierno de ese momento. Es decir, introduciéndolo en la Constitución, obligan a que un tribunal especial y un procedimiento especial juzgue sobre ese hecho. Y si no incurres, y además una tipificación muy sencilla que venía a decir que será reo de traición aquel que colabora con un Estado que esté en guerra con Estados Unidos o financie o ayude y acoja a las fuerzas de ese Estado. Por lo tanto, si Estados Unidos no está en guerra actualmente con ningún Estado, no puedes cometer delito de traición. Ajá, sin embargo, abundan personas de referencia del pensamiento liberal, del Partido Demócrata, del establecimiento de Washington, haciendo acusaciones una y otra vez a estos militares o a Carlson o a analistas políticos que plantean la posibilidad de que la posición occidental frente a Rusia puede ser errónea desde el punto de vista de
diplomacia y de estrategia. Y que están abocando, están arrastrando probablemente a Putin a tomar una medida desesperada como consecuencia de la posición que está tomando Ucrania con respecto a la OTAN. Fíjate, ahora nos vas a comentar un artículo que estos días nos hacías llegar a Alejandro y a mí en el chat, muy interesante. Pero fijaos, la OTAN se creó y en sus estatutos se hizo constar así para oponerse a Rusia, para defenderse del enemigo URSS en aquella época. Cuando en el año 2001 se dice por parte de Estados Unidos, una vez ya que llevaba 10 años desmantelada la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, que ahora la OTAN luchaba contra el terrorismo, Rusia pidió su incorporación a la OTAN. Porque ellos también dicen, joder, si se trata de terrorismo, yo también quiero estar. Bueno, pues Estados Unidos dijo que aceptaría a cualquiera menos a Rusia. Vamos a ir un poquito más allá. Cuando en el año 2012 Rusia se da cuenta de cuál es la estrategia, es decir, como en el año 90, cuando Gorbachev disuelve la Unión Soviética, se llega al acuerdo verbal de Estados Unidos con Rusia de no acercar la OTAN ni una pulgada más allá de la Alemania democrática, es decir, del muro de Berlín hacia Rusia, y esa promesa se vulnera, se habían incorporado 15 países a la OTAN más cercanos a Rusia desde la Alemania democrática, es decir, se había desplazado 15 países con todas las repúblicas bálticas entre ellos. Llega un momento en el que Rusia fuerza un acuerdo en la OSCE, es decir, toda esa Unión Europea de países, son un montón, hablo de países grandes y más pequeños, está el Vaticano incluido, Liechtenstein, San Marino, pero también está Estados Unidos, creo que también está China incluida. Y ahí se firma y se acepta dentro de lo que se extrae de las actas de ese acuerdo, de ese tratado, el Tratado de la OSCE, que nunca vas a poder asegurar o tener seguridad a costa de poner en peligro la seguridad de otro. Esa frase es tremendamente astuta. Seguramente fue Rusia quien la quiso incluir. Porque tú ya no puedes extender la OTAN más allá hasta la frontera de Rusia para tu seguridad, porque entonces estarías poniendo en peligro la de Rusia. Y ese es el tratado que se está vulnerando de manera específica con lo que está sucediendo con Ucrania, que no es otra cosa que el tentarle a que de algún modo quiera entrar en la OTAN para que Rusia tenga que responder. A priori no tiene ningún interés Estados Unidos en que Ucrania forme parte de la OTAN, ninguno. Pero sí tiene interés en provocar a Rusia para que suceda lo que está sucediendo ahora. Porque el fin último de lo que está sucediendo en Ucrania no es que Ucrania entre en la OTAN o ver qué pasa. No. El fin último es separar a Europa occidental de Europa oriental, que es Rusia. Separar a todos los países de la Unión Europea de la gran gasolinera y ejército que es Rusia. ¿Os podéis imaginar lo que sería eso unido? Sin la necesidad de que un tío Sam que está a 6.000 kilómetros de distancia nos dijera cómo debe ser nuestra política interna. ¿Os lo imagináis? Bueno, pues esa es la verdadera causa última de lo que se está viviendo en Ucrania. Y lo bueno de todo esto es que no solamente hay disidentes, sino que ahora nos va a hablar Emilio de ese artículo, qué disidentes y cuál es la reacción que se está produciendo en Estados Unidos contra esos disidentes. Perdona, Emilio. Sí, bueno, en realidad, efectivamente, este artículo de Glenn Greenwald hace alusión a Tulsi Gabbard, que es una lugarteniente coronel de la Reserva, que fue además representante en el Congreso estadounidense y que es la que viene a recordar la posición de la diplomacia estadounidense y de la inteligencia estadounidense frente a la cuestión de Ucrania y Rusia en cuanto a los intereses geopolíticos que sigue Estados Unidos, ¿no? Entonces, este artículo hace referencia a su posición y a las declaraciones que hace también Tucker Carlson en su programa de la Fox, ¿no? Sí. Y este artículo también se refiere a una edición del director de edición del diario The Atlantic, que me parece muy interesante porque después de hacerle una entrevista a Obama,
él escribe en su editorial lo siguiente, ¿no? Y lo voy a leer. Dice, la teoría de Obama aquí es simple. Ucrania está en el corazón de los intereses de Rusia, pero no en el centro de los intereses americanos. Así que Rusia tendrá y podrá siempre mantener una escalada de dominación allí, y pone punto suspensivo, dice, el hecho es que Ucrania, que es un país no de la OTAN, va a ser un país vulnerable a la dominación militar de Rusia y nosotros no podremos hacer nada en ese sentido. Y haciendo alusión a la posición de Obama al respecto, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué ha cambiado? Porque esta editorial es de 2016. 2016, ¿no? De la revista The Atlantic. ¿Qué ha cambiado del 2016 ahora? A mí es que no me cuadra la versión de que se está volviendo loco Putin, que de la noche a la mañana... No, lo que ha cambiado es el acercamiento. Hay algo... Pero Alberto, disculpa, pero es que el otro día también vi a un psiquiatra hacer una especie de retrato intentando hallar alguna psicopatología actual en Putin para justificar su conducta. Y es que esto no tiene un pase. Es que esa es la calidad de nuestros medios, Emilio. Esa es la calidad de nuestros medios. El oportunismo mediático de un tío que en un momento determinado se va a adscribir a la opinión mayoritaria y para eso va a hacer piruetas y tirabuzones, que es poner su teórico conocimiento profesional al servicio de una tontería como esa. Eso es lo que tenemos en los medios. Pero fíjate, es que tú estás diciendo algo muy importante que hay que también profundizar en ello. El otro día creo que era Iván Ábalos en Debates Abiertos Televisión, al que mandamos un cariñoso saludo, y si no, Alejandro, corrígeme para yo también no equivocarme, el que decía que Zelensky en la campaña electoral que le lleva al poder, hace unos años, en el año 2019, había hecho una campaña prorrusa, es decir, en la que dentro de su programa electoral lo que figuraba era un acercamiento a Rusia. Quizás no se sepa que gran parte de la economía ucraniana depende de Rusia. El mayor vendedor para Ucrania es Rusia. Y Rusia vende una cantidad enorme también de cosas de abastecimiento a Ucrania. Es decir, tienen una economía interdependiente inmensa. Quizás probablemente mucha gente no sepa que más de la mitad de los ucranianos no es que sean filorrusos, es que étnicamente se reconocen como rusos, si es que puede haber una diferencia entre un ucraniano y un ruso en el plano étnico. Pero ellos se consideran rusos en territorio ucraniano. Por eso no es de extrañar que durante estos días, creo que es Vladimir Orlov, un jugador de baloncesto de la Liga Española, haya estado denunciando, es ucraniano y vive, su familia es originaria de Kharkov. Kharkov es una localidad relativamente cercana a la frontera rusa, a denunciar las mentiras que está contando la Unión Europea y la OTAN en los medios españoles, de cómo se está desarrollando la guerra en su país. Obviamente él tiene referencias continuas de qué es lo que realmente está pasando. Y este jugador de baloncesto está en internet, sus declaraciones, yo lo he tuiteado 1000 veces también. Dice muy claramente, dice, no, los rusos que nosotros o a nosotros nos llegue están atacando objetivos militares. Los que bombardean indiscriminadamente a la población son el ejército ucraniano. Y a nosotros nos llevan bombardeando de 8 años. Ni siquiera Kharkov entra dentro del Donbass. Que no es una localidad de las que en teoría se han reconocido como independientes por parte de Putin el 21 o 22 de febrero. No está en Donbass. Es una localidad en la que sí que hay una gran cantidad de población de prorrusos y a los que se les prohíbe hablar su idioma materno, el ruso. Prohibición que vulnera a su vez lo que en su día, en el año 2015, en los acuerdos de Minsk, se comprometió Ucrania a respetar. Cuando después del golpe de Estado de la OTAN en Maidán, Putin se adueña de Crimea, allí hay algo que no se entiende. ¿Por qué Putin se adueña de Crimea? Muy sencillo. Crimea había sido un territorio históricamente siempre ruso, siempre. Crimea pasa, por parte de Nikita Khrushchev, pasa a manos de Ucrania a modo administrativo. Y Nikita Khrushchev, que era en ese momento el secretario general del Partido Comunista, es decir, el presidente a efectos de la URSS, se lo cede a su tierra natal a modo administrativo. Posteriormente, cuando se dividen las repúblicas soviéticas y Ucrania queda al margen, obviamente a Ucrania no hay ningún problema
en dejarle Crimea. En Crimea había una base militar rusa y no pasaba absolutamente nada. De hecho, antes de la división de Ucrania, se dividieron un montón de repúblicas, pero en el caso concreto de Ucrania, más del 80% de la población en referéndum desaprobó la división, querían seguir en el lado ruso. Hablo del año 91, 90-91. Cuando se produce el golpe de Estado de la OTAN y Putin se da cuenta de lo que sucede, dice, yo no puedo dejar la base más importante, la base militar más importante que tengo en el Báltico, no, en el Mar Negro, en manos de quienes podrían, llegado el caso, ser mis enemigos. Con lo cual, obviamente, toma Crimea, se hace un referéndum, más del 80% de los ciudadanos de Crimea. Se dice que realmente ese referéndum eran más del 90%, pero bueno, vamos a aceptar el 80%, que es lo que dicen los que menos interesados están en que Crimea sea rusa. Bueno, pues el 80% de la población obviamente no entendía por qué se iban a quedar ya en Ucrania y no volver a Rusia. Y efectivamente vuelve a Rusia. El Donbass se queda dentro de Ucrania por una razón estratégica de Putin. Y es que a Putin le interesaba no diluir la importancia rusa dentro de Ucrania. Como esos territorios siempre iban a votar a intereses prorrusos, el Donbass, obviamente le interesa que no se haga referéndum, que se hizo. El Donbass hizo un referéndum en contra de la voluntad de Putin y obviamente no unirlo a Rusia para que siga dentro de Ucrania y así Ucrania siga teniendo una gran cantidad de población prorruso. Pero el hecho de que Ucrania se enfrente en una guerra a Rusia o la esté provocando desde hace 8 años es contra natura. Solo se puede producir si hay una provocación. No lo entienden ni los propios ciudadanos y todos esos corredores de salida de ciudadanos civiles se están produciendo sobre todo en el lado ruso. Ayer yo escuchaba una noticia que es para tirarse por la ventana. Es decir, que tú estás viendo a civiles pasando el corredor hacia Rusia y desde Ucrania te dicen que es que los rusos fuerzan a los civiles de Mariupol a cruzar la frontera hacia Rusia. Es decir, que tú en teoría, según la versión ucraniana, quieres matar a los civiles ucranianos y lo que estás haciendo es abducirlos para que vayan a tu territorio y lógicamente les tengas que atender. Hasta tal punto llega la propaganda que nos está llegando. Hasta tal punto. No sé, Emilio, me vengo arriba. Perdón. Sí, no, es que estaba pensando, Alberto, porque estamos en un momento en que la opinión pública española está en un estado de excitación emocional, ¿no? Muy abierta a lo que está sucediendo a través de las imágenes que nos llegan por televisión. Tú dices que no la ves, pero la inmensa mayoría... Pero me llega. La inmensa mayoría la ves. Entonces, vamos a ver, aquí lo que estamos defendiendo, porque hay que huir de estas acusaciones también malintencionadas y que quede bien claro, lo que estamos defendiendo es a la sociedad ucraniana, ¿eh? A mí se me parte el alma ver lo que está pasando en Ucrania. Y lo que me estoy preguntando es, ¿la decisión de este político, del presidente ucraniano, es acertada? ¿Está siguiendo los intereses de Ucrania o está siguiendo otros intereses? Vale, eso es muy interesante. ¿Lo vas a contestar tú o...? Bueno, pues contéstalo tú. Claro, es que verás, porque que nadie se equivoque y piense que es que nosotros tenemos cierta afinidad con el régimen político ruso. En absoluto. Todo lo contrario, es una autocracia. Nunca podemos estar de acuerdo con eso. Nada más lejos de nuestra posición política, ¿no? Puesto que somos demócratas. La cuestión es, esa decisión de Zelensky, ¿qué intereses? Porque es que lo que está sucediendo ahora es desgarrador, ¿no? Ver a todos... La pregunta es, ¿Zelensky pagará las consecuencias de un error político o no las pagará? La respuesta es sencilla. Zelensky fue localizado dentro de los papeles de Panamá, una desclasificación, sobre todo una investigación periodística que se llevó a cabo de cómo los políticos que a vosotros os dicen que hagas tal o cual cosa van en cuanto, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Van tomando sus comisiones ilegales y a algún sitio tiene que ir, no te lo van a meter en el BBV del Santander. Es decir, a algún sitio tiene que ir el dinero de la corrupción. Y para eso existen los paraísos fiscales y Panamá ha sido uno de ellos, donde se han encontrado cuentas a medio mundo. Es decir, todo el mundo relacionado con la política tenía ahí su cuentita, incluida la reina de Inglaterra. Pues Zelensky estaba en esos papeles. ¿Y eso por qué es? Porque toda la corrupción del gas ruso que se robaba,
de las empresas de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el presidente. Es decir, todo ese dinero de corrupción va a algún lado. Y Zelensky tiene o cree que tiene claro que si todo esto se tuerce, él toma la puerta y hasta luego, chavales. Lo que no sabe es cómo hace Estados Unidos la política en eso. Y voy a dar un dato y atento a lo que voy a decir. Hace años, cuando Chávez, el difunto Chávez, todavía seguía en el poder, en una de esas elecciones payasescas que organizaba, no me acuerdo cuál era el opositor, no sé si era Caprile, creo que era Caprile, el opositor principal en aquellas elecciones a Chávez, de repente se encuentra con una sorpresa. Y es que Chávez sale en la televisión, aló presidente, tenía un programa muy friki, todos los días hablaba en la tele, y sale diciendo que va a tener que poner seguridad personal a Lorenzo Caprile. La gente dice, bueno, pero ¿este qué está diciendo? ¿Cómo que seguridad personal? Dice, sí, porque me ha llegado por los servicios de inteligencia que quienes le están apoyando, es decir, Estados Unidos, van a ser quienes le maten para culparme a mí y a mi gobierno de su muerte. Pues ojo, porque Zelensky no tiene muchas salidas. No sé si tendrá 2 o 3, pero de entre esas 2 o 3, una de ellas es la que os acabo de relatar. Es decir, que tú caigas y que le endiñemos la muerte al otro. Eso va a ser parte de la propaganda si se produce. Lo que sí tiene claro Zelensky es que puede maniobrar como lo hace, porque para él, en su opinión, él puede salir de allí porque tiene la vida resuelta. Así es que esos son los intereses económicos que mueven a Zelensky. Si le hubiera salido bien la jugada, llegado el caso, pues quizás había quedado como un héroe. Como no le va a salir bien la jugada, probablemente en un principio provocó pensando que Rusia iba a actuar de otra manera. Rusia no solamente, ellos pensaban, eso lo explicaba el coronel Pedro Baños en una intervención, probablemente Zelensky creyó, como mucha gente creyó, que Rusia se iba a quedar en el Donbass. Es decir, se lo iba a anexionar y hasta más ver. Pero Rusia dijo que no. Rusia dijo que ya que nos has llevado hasta aquí, nosotros vamos a ir hasta el final. Vamos a entrar, y dijo una palabra que yo he resaltado muchas veces cada vez que me ha tocado hablar de esto, que es desnazificar. Ucrania tiene un corazón en su ejército tremendamente nazi. Nazi habló de nostálgico del nazismo que veis en las películas, que son los malos. No de este nazi que ahora mismo, cada vez que piensas algo distinto, eres un nazi. Hoy he oído yo que les llamaban nazis a los camioneros. No, no. Nazi, nacionalsocialista alemán, que obviamente extendió su pensamiento. El nazismo no parte de Alemania. La esencia del nazismo nace en Suecia. Pero bueno, estoy hablando de esa ideología. Sí, sí, Alberto, y además no perdamos de vista que cada vez que hace alusión Putin al nazismo, seguro que apela a la memoria rusa cuando a través de Ucrania entró la invasión nazi hasta Rusia, costándole millones de muertes al pueblo ruso. ¿Entiendes? Porque claro, hacer una lectura como hacen aquí algunos opinadores o analistas políticos de que, hombre, es que, vamos a ver, no tiene sentido ahora que se oponga a la presencia de la OTAN en Ucrania porque, en total, la velocidad de los misiles... ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero qué Son 5 minutos a Moscú. Pero así ventiláis vosotros claro. Es un tema psicológico mucho más profundo. ¿Acaso habéis pasado vosotros por una Segunda Guerra Mundial como Rusia? Rusia fue invadida 2 veces en el siglo XX a través de Ucrania. Sí, sí. Por lo tanto... En el siglo XX y recuerda a Napoleón. Claro, bueno, entonces, ¿estamos ponderando todo eso? ¿Se está ponderando mediante analistas bien formados, con mirada profunda de lo que está sucediendo en Ucrania? ¿Se está valorando? ¿Sabemos qué miedo estamos despertando en Rusia? Sí, sí. Fíjate, yo tuve la maravillosa experiencia de poder conocer personalmente y tratar relativamente bastante tiempo con Anatoly Karpov, el mítico campeón del mundo de ajedrez. Creo que era el año 2006-2007, no me acuerdo exactamente cuál de los dos. Y una de las charlas con Karpov, hablando sobre los misiles, él decía que, claro, que estaban continuamente hablando de que Rusia hace o deja de hacer. Sin embargo, todos los misiles que había en Europa y todos los misiles que se querían colocar a poder ser en Oriente Medio, todos apuntaban a Rusia. Es decir,
Es decir, nosotros tenemos que aceptar que todos nos apunten a nosotros. Y sin embargo, en cuanto movemos un dedo, inmediatamente todo el mundo salta de encima de nosotros. No le faltaba razón. De hecho, la crisis de los misiles, en la que Nikita Khrushchev con Kennedy acuerda retirar sus misiles de Cuba, se nos cuenta parcialmente. Porque la realidad no es que Nikita Khrushchev quitara sus misiles de Cuba. La realidad es que los quita Nikita Khrushchev de Cuba y Kennedy de Turquía. Porque lo que llevó a los rusos o a la URSS a colocar sus misiles en Cuba es que tenían ya a Estados Unidos colocándole misiles en la frontera con Turquía. Es decir, en Turquía, muy cerca de la frontera rusa. Con lo cual, obviamente, se cuenta siempre esa historia de una manera sesgada. Sesgada, claro, claro, claro. Y apelando siempre al razonamiento emocional. Es que tú antes lo apuntaste muy bien, Alberto, cuando hiciste la introducción. Es que no se nos están dando hechos para que nosotros podamos interpretar esa realidad con alguna precisión. Es que se nos están ocultando los hechos, que este es el problema. Y entonces se nos quiere llevar a una conclusión a través de las emociones. Y eso es peligrosísimo, porque otro dato, y ahora la pregunta que me preocupa la hago sobre la sociedad española, otro dato que el CIS lanzó ayer, creo que fue, que la mayoría de los españoles están a favor de la intervención de la OTAN en este conflicto, pero qué locura es esta. Pero ¿cómo? Ahora, entonces, cerebro en la mesa, ¿sabe la gente lo que eso supone? O sea, la gente no se ha dado cuenta de que cualquier país como Estados Unidos que ha regado Europa de bases militares, si tiene que atacar a Rusia, prevalentemente o preeminentemente lo va a hacer desde Europa. Desde Europa. ¿Y dónde va a tener que disparar Rusia, llegado el caso, si se quiere defender de sus ataques? ¿A Europa? Naturalmente. Es que es así. Es que entonces se está trabajando en el inconsciente social con unas emociones de miedo, de prevención, de crispación, que esto no puede llevar a nada bueno. A nada bueno. O sea, los periodistas tienen un compromiso social de comunicar, mira, de analizar. Mira, cuando hablamos de compromisos... Claro, ¿dónde está esa profesionalidad? ¿Dónde se dice que ese ¿cómo le llaman? Quinto, cuarto, sexto poder. ¿Pero qué poder? ¿Pero qué poder? Pero si es que no hay forma de poder extraer una información útil para poder formarte una opinión sólida. Es imposible. No. Y es que encima, lo peor de todo esto, ¿recordáis la entrevista que tuvimos con Guillermo Rocafort? Hace un mes prácticamente, pero es que casi habría que volver a llamarle. A ver si tiene un día un rato. Me acuerdo de él más de una vez, claro. en estos días. ¿Por qué le cito yo ahora? Y no es para hablar del banco malo ni nada por el estilo, de lo que él sabe más que nadie. No. Es que estos días en Twitter, si le podéis encontrar, seguidle porque es una maravilla. Explicaba los efectos de las sanciones españolas a Rusia. O sea, es que eso es lo alucinante de todo esto. La cantidad de comercio que España tiene con Rusia. Y no solamente proveyéndonos ellos a nosotros de, por ejemplo, trigo. Es espectacular. Claro, pero es que hay una cantidad enorme de compañías españolas hortofrutícolas cuyo mercado principal es exportar a Rusia. Y esas empresas se van a ir al garete. Literalmente. ¿Qué cliente va a sustituir eso? Ninguno. Claro. A partir de ahí tú vas tirando del hilo y dices, hombre, es que ahora el gas ya Estados Unidos nos lo provee todavía más que Argelia, que de Argelia hablaremos algún día también. Tela marinera lo que hay ahí montado. Pero es que te lo está cobrando un 40% más caro. ¿Y eso quién lo paga? Nosotros. No hay otra. ¿Y cómo se consigue que nosotros lo paguemos y nos empobrezcamos de esta manera? Poniendo en el telediario aquello que justifique las medidas que vamos a adoptar. Si no se alude al sentimiento y a la emoción, como bien nos ha explicado Emilio ahora, tú no entenderías que vayas a empobrecerte por culpa de una guerra que en teoría ni te iba ni te venía. Porque es que ni te va ni te viene. A España, ¿qué coño nos importa lo que pasa en Ucrania? Con todos mis respetos. Nos tragamos la de Irak con 300.000 civiles muertos, nos estamos tragando la del Yemen
con miles y miles y miles de muertos, la de Somalia, con bombardeos a poblaciones civiles, y de repente Ucrania es todo nuestro mundo. Todo nuestro mundo. Bueno, pues toda la propaganda que estamos viendo va encaminada a que aceptéis las consecuencias que vienen. Una subida de los precios porque, lógicamente, si tú ya tienes una línea de distribución de X materias que vas a necesitar perentoriamente y te vienen de Rusia, ya tienes todo eso articulado y lo tienes que volver a articular con otro país, eso se encarece. Además de caer muchos de los procesos de distribución caer en la ruina, porque el hecho de que Rusia traiga, por poner ejemplo, cereales a España, no solamente es lo que la empresa compra en España y el beneficio por lo que lo vende, es todos los camioneros, todos los trabajadores, que también con los camioneros hay otras, que hay, y todos los impuestos, los trabajos, los puestos de trabajo indirectos que eso genera. Y eso es pobreza, que tú tendrás que aceptar. ¿Por qué? Porque Rusia es muy mala, porque bombardea indiscriminadamente poblaciones civiles, porque es el momento de apretarse el cinturón, si es que ya te queda cinturón, y todas esas cosas que estamos viendo durante las últimas semanas. Mili. Nada, Alberto, creo que hemos descrito con cierta lealtad, por lo menos, sí, intentándolo. Lo hemos intentado. La sensación de falta de información transparente, leal a la sociedad, que sin embargo está llena de apelaciones emocionales, a los sentimientos del miedo, de la rabia, y eso no trae nada bueno, no trae nada bueno. Bueno, amigos, que esto probablemente merezca varios programas. Es que hoy, ya de paso, estos días nos hemos ido enterando, gracias al jefe, que el jefe nos informa de todo, que ya los sindicatos se manifiestan en contra de las bajadas de impuestos. Que son cosas, yo no sé si en 3 o 4 días han aparecido 5 o 6 programas, ¿sabes? Y resulta, Alberto, que el que se está volviendo loco es Putin. O sea, no, fíjate. O sea, el que está para hacer el perfil psicopatológico es Putin, pero resulta que ahora los sindicatos españoles están en contra de la bajada de impuestos, ¿sabes? Emilio, te tienes que abrir una cuenta de Twitter para decir esas cosas. Porque si se me hubiera ocurrido esa frase, que puse yo lo de los sindicatos, y ahora el que se ha vuelto loco es Putin, pues habría quedado más chulo. Así es que tienes que abrirte algo de eso para retuitearte. Bueno, no lo sé, amigos. Todo esto es muy complicado. Aquí os hemos traído una versión diferente y cómo nos afecta de manera directa todo lo que está pasando en el telediario. Porque la mayoría de lo que estáis viendo realmente está pasando en el telediario. Y nada, que volveremos con estos temas y más, porque no nos va a quedar más remedio. Que si os gusta lo que hacemos, no ya es que le deis al like, no, suscribíos, activar esa campanita para que cuando hagamos uno de nuestros programas os pueda salir en YouTube. El rato que tengáis lo escucháis, lo veis y opináis, nos ponéis vuestro comentario, nos encantará. ¿Que no os ha gustado? Pues le dais para abajo, no pasa nada. Nos encanta que estés ahí en un sentido o en otro. Y que todo esto ha sido posible gracias a las opiniones de nuestro jefe, de nuestro maestro. Jefe está arriba, no, tengo aquí al lado a Emilio. Nuestro querido profe Emilio, desde Marbella. Emilio, fuerte abrazo. Un abrazo, amigo mío. Y nada, Alejandro, que hará que todo esto vaya al hiperespacio internetero y que vosotros lo podáis ver y opinar y que nos podáis poner a parir si queréis. Fortísimo abrazo, amigos.